Hola mi gente, saludos. Le habla Iliana Herrera juntamente con mi esposo Luis del Valle. Este es tu podcast Desde la Raíz. Tenemos un programa más, un tema nuevo espectacular que te va a poner a pensar algo muy, pero muy interesante. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás mi vida? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Ay, qué Ya bello. arrancando, tranquilo, relax, relax. Aquí con tecnología. Oh, O sea, sí. ya estamos avanzando Sí, sí, prácticamente. sí, pero tú tienes, estás actualizado. Yo No, todavía tú estoy sabes, con los viejitos, con los es viejitos. parte de mi trabajo de por sí. O sea, que son mis Ay, apuntes, pero son ay, prácticamente mi trabajo de por sí. pero qué elegancia. Y yo con los viejitos, pero tranquilo, que ese es mi sueño. Este año yo voy a tener la nueva. Pero vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando sobre las heridas del pasado. ¿Qué tú me puedes hablar sobre las heridas del pasado? Bueno, lo importante entender es que cada uno de nosotros hemos sido, si pudiéramos decirlo así, no quisiera decirle como tal víctima, pero más que nada hemos atravesado todas experiencias de niño o de nuestra infancia muy dolorosas. Como por ejemplo, pudiéramos empezar diciendo que cuándo es que comenzó nuestra historia. La historia de cada uno de nosotros comenzó cuando nuestros padres se conocieron. Ahí es que se Ujú. comenzó todo. Claro. El vínculo que se creó con tanto mamá y papá, de ahí se desarrolla una relación prácticamente dentro del contexto familiar, la cual va a incidir para cuando nosotros lleguemos. Cuando Ok. nosotros lleguemos a nuestro hogar, ya hay una plataforma, ya hay algo hecho. Y según cómo esté esa plataforma, entiéndase ese hogar prácticamente de origen de mamá y papá, cómo prepararon ese escenario para que cuando nosotros lleguemos a esa casa como tal, la cual pues no pedimos, nosotros no pedimos en dónde nacer, en dónde vivir, quiénes son nuestros padres. Ujú. Nosotros cada uno llegamos al lugar en lo cual pues prácticamente yo entiendo que así Dios lo ha permitido. Exacto. Pero no necesariamente todos llegamos siendo queridos por nuestros padres. No Ujú. necesariamente todos damos por sentado de que mi papá me deseó, mi mamá me deseó cuando yo Ujú. llegué. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuántos hijos estaban en la casa? ¿No? Claro. ¿Cuántas personas ya estaban en la casa? Si yo llegué a ser una carga de una cierta forma o si vine a ser un ups dentro del proceso, como por ejemplo hay hijos que resienten porque sus padres durante sus años le dijeron, pero es que yo siempre quería una niña y salió un niño, o yo quería siempre un Ujú. niño y salió una niña. O sea, hay muchas cosas que en el entorno de la casa de origen se dan que van formando quienes luego seremos nosotros, estos adultos, en los cuales había un psicólogo que decía que era mejor preparar a niños sanos o trabajar con niños sanos que reparar a adultos rotos. Oh, Y él lo decía de esa forma porque entendía de que cuando ya somos adultos nos damos cuenta de la carga emocional que llevamos, de las demandas que de repente tenemos, que no son nuestras, demandas que posiblemente nuestros padres nos han hecho. ok, que significa que cuando antes de nosotros llegar a este planeta, cuando se une mami y papi en su relación, Ujú. pues al nacer nosotros hay cositas que pueden afectarnos en nuestras vidas, pero también eso le pasaron a ellos y esto es como una cadena. Lo que le pasó a mi mamá le habrá pasado también a mi abuela, Ujú. pero si en realidad mi mamá no pudo manejar lo que aprendió de mi abuela, pues eso ya me lo va a transferir a mí, como por ejemplo las inseguridades, los temores, las situaciones como por ejemplo, Ujú. le da temor ver una cucaracha en el suelo, todo el mundo sale corriendo, pues eso es lo que yo veo y yo entonces empiezo a imitar el comportamiento de mi mamá. Al igual que, ¿verdad? Y tú me aclaras que esas cositas cuando uno las va aprendiendo de los padres, ahí es que uno se va formando y aprendiendo por lo que ve. Ujú. Sí, porque prácticamente lo que está pasando es que lo que nosotros vivimos ayer, y cuando digo ayer estamos hablando de la casa de origen, ¿no? Exactamente como tú estás diciendo, lo que nosotros vivimos ayer nos sabotean o sabotea lo que sentimos hoy. Cuando comenzamos a desarrollar sentimientos y emociones ya de adulto, la cual muchas veces se van mezclando con un sinnúmero de eventos del presente, la cual a veces pues, nos causa un poco de problema identificar
si lo que yo estoy experimentando o el dolor que yo estoy experimentando se debe a una experiencia mía personal o se debe a una experiencia que mis padres tuvieron. Oh. Ya sea, inclusive, ya se han hecho investigaciones y se han hecho estudios de personas que de una cierta forma mentalmente desarrollan un pensamiento o más bien una historia mental de un suceso, un aparente suceso que ellos tuvieron, pero cuando los padres indagan en terapia o en investigaciones o en algún tipo de terapia psicológica que se brinda, se dan cuenta que los papás dicen, pero lo que mi hija está contando no le pasó a ella, eso le pasó a mi abuela, eso me pasó a mí. Eso no es algo que le pasó a ella. Sin embargo, la persona o ese joven o ese niño lo expresa como si fue él que lo vivió, ¿no? Ok. Vamos a hablar un poquito más claro para yo poder entenderte. Significa que un niño puede estar viendo un suceso y cuando es adulto piensa que esa situación le pasó a él, pero no le pasó a él. Fue que él observó desde niño y toda esa escena lo cargó a él y entonces en su pensamiento él dirá, eso fue lo que me pasó a mí, pero no fue a él, fue el suceso de su padre. Sí, ahora mismo se ha hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho, el nombre es judío, ¿no? Porque es un escritor neurólogo judío que fue sobreviviente del Holocausto, pero en ese momento era un niño. Una de las experiencias que tuvo fue que los nazis estaban estando a punto en el área donde ellos estaban y habían pasado un sinnúmero de muertes y había una señora que estaba moribunda, pero no sé, todavía estaba viva, estaba respirando, pero estaba ensangrentada por un sinnúmero de situaciones. No, la historia es esta. Este niño estaba por el área y ella lo protegió. Cuando lo protege a él, luego pasan pues los nazis y todo ese tipo de eventos que ocurrió en aquel momento y él se hace el muerto con la señora, ¿no? Ella lo esconde debajo de ella y cuando ellos pasan pues lo siguen y ese niño sobrevive. Ese niño hoy en día es un neuropsicólogo muy conocido, lo cual él indica que las experiencias que tuvo, e igual con muchos que él investigó de ese suceso, es que se dieron cuenta que muchos niños que no pasaron por el Holocausto, pero que sus padres estaban vivos o en gestación, y algunos que en el proceso del futuro comenzaron a tener hijos, comenzaron a vivir como si ellos hubieran experimentado el Holocausto. Y eso hay una indicación, hay un base científica por explicarlo de esa forma, y es que muchas veces las emociones o las experiencias traumáticas intensas que manifiestan sentimientos y pensamientos muy profundos pueden, cuando una mujer está embarazada, puede afectar de forma significativa la vida de ese niño. Perfecto. Cosa que puede venir al mundo con unas predisposiciones o de estreses, de estresores, ansiedad, recuerdos, sueños. De repente como que ellos no logran identificar que este sueño que yo estoy teniendo. Y este hombre indica de que sí, que muchos de ellos comenzaron a identificarlo a tal punto que ellos descubrieron que las mujeres que estaban en gestación, estaban embarazadas, ellos vieron cómo la placenta, moléculas de estrés podían penetrar la placenta del niño a tal punto de afectarlo en esa posición. Y de ahí es que viene, y por eso es que empecé diciéndote al principio que nosotros... nuestra historia comienza cuando nuestros padres se conocen sin todavía nosotros haber llegado aquí. Y eso es importante que lo entendamos porque muchas de las acciones que nosotros tenemos o actuaciones que tenemos o expresiones que tenemos se deben a esa casa de origen, se debe a esas experiencias en las cuales pues nosotros tenemos que identificarlas, poderlas atender y cómo segregarlas. ¿Cuáles son los problemas que pasaron en mi casa, que es de mis problemas familiares, de mi mamá, de mi papá, y cuáles son los míos propios, los que verdaderamente yo cargo? Claro. Y es un ejercicio que no cuando niños lo estamos haciendo, ni cuando necesariamente adolescentes. Lo hacemos cuando de repente ya vemos que nuestros días a día, nuestra vida es agotante, es cansante, nos cansa,
porque vivimos agobiados por muchos recuerdos, muchas expresiones y muchos dolores del pasado. Entonces, mayormente dos personas, dos niños que van creciendo y esos dos niños llegan a adultos y se unen. Entonces, la situación de cada uno de ellos con sus problemas que tuvieron los padres, más ahora que se están uniendo, la mujer tiene sus situaciones, sus inseguridades, sus temores y empieza a decirle al esposo, ay, es que tú no eres cariñoso conmigo, ay, es que tú no eres detallista conmigo, porque en realidad pues yo necesito que me digas que me amas, necesito sentirme que soy valorada o que en realidad pues me mire y me diga a los ojos cuánto me ama. Esas cosas, esas inseguridades que tiene la mujer, que le está exigiendo al marido un hombre pasivo, un hombre que es tranquilo, que en realidad pues no es romántico. Esto tiene que ver con lo que él y ella han aprendido desde su infancia o mayormente es porque en su casa cuando eran niños nunca le validaron, le enseñaron, nunca le mostraron amor y esas cosas y por eso que ahora en una relación está pasando esos choques. Sí, puede pasar porque hay algo que se desarrolló por el teórico que habló más con relación a lo que tiene que ver con los apegos, ¿no? Okay. Y esto tiene que ver mucho porque nosotros nos vinculamos con nuestros familiares y muchas veces, como dije anteriormente, hemos llegado al contexto de familia con unas de problemáticas en el hogar, cosas que luego las atenciones no son adecuadas, no es lo mismo, los vínculos se comienzan a afectar porque ahora hay rechazo, ¿no? O hay abandono. Y creo que todos nosotros, la mayoría de los que nos están escuchando, e igualmente todos nosotros, hemos experimentado en nuestra familia de origen todos estos sentimientos, estas heridas de abandono, rechazo, humillación, injusticia, ¿no? Son sentimientos que se alojan, que luego más adelante, ya cuando somos adultos, comenzamos a tener una problemática emocional, porque a veces no sabemos de dónde viene el dolor, y el dolor viene desde ese inicio del vínculo o de esa falta de atención de un padre. Mira, como por ejemplo, si un niño nace, y estos son datos, esto es estudio, a mí me gusta investigar, ¿no? Y ver un poco sobre eso y escuchar, pero ya se han dicho que hay varias razones por las cuales un niño puede sentirse abandonado, como por ejemplo, no necesariamente lo pueda sentir cuando ya es adulto, cuando ya el niño es 8 o 9 años. No, lo puede experimentar desde el vientre o desde muy bebé. Un ejemplo, se descubrió de que una de las causas que puede producir abandono en un niño es si el niño, como por ejemplo, nació 7 mesino, ¿no? Se adelantó y tuvieron que dejarlo un tiempo en el hospital. Dice, niños han experimentado luego más adelante como ese tipo de abandono, rechazo en el vientre, madres que de repente comienzan a tener un poco de problema con la relación, que inclusive comienza a desquitársela con el niño. Sí, o también otra situación de cuando la pareja está en divorcio, pues entonces la madre ve al hijo como si él fuera el culpable, en el cual la relación de ella con el papá del nene, pues se están rompiendo. Entonces cuando ella ve a ese niño, ella le coge cosas, lo abandona, lo castiga, lo encierra, hasta maltrato psicológico y de todo. Y entonces al fin y al cabo, quien se está afectando es el niño. Y esto es como una cadena. A mí me maltrataron, yo maltrato, el hijo mío maltrata a la otra, pero tiene que haber un detente, tiene que haber una persona que diga, yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron mis padres. Exacto, quien va a hacerlo es el que identifique ese patrón. Oh. Ahora bien, pero yendo un poquito al proceso de ese niño y de las manifestaciones de esos sentimientos, lo cual luego de ahí va formando esa estructura. Y entonces vamos creciendo con una identificación que nos vamos dando cuando vamos definiéndonos según las cosas que nos van ocurriendo. Porque luego no solamente me siento abandonado por mi papá, pero a la misma vez que mi papá no está. O si está físicamente, emocionalmente, no está para mí. O sea, no está para jugar conmigo, no está para atenderme, no está para enseñarme. Oye, las primeras cosas que los papás se sienten con los nenes, con las nenas, y le empiezan a enseñar, se ha dicho de que cantarle cuando un niño
está prácticamente en el proceso de nacimiento, ¿no? O de crecimiento, o en el vientre, o en la cuna, cantarle, leerle. Y hay personas que dicen, pero ¿para qué le voy a leer si no entiende? No es que no entienda, es que dicen los estudios que cuando el papá o la mamá le leen cuento al niño, estando de meses, la formación cognitiva del niño comienza a estructurarse para o escuchar esa voz varonil. Y cuando hay una ausencia de ese aspecto varonil, el niño carece de una necesidad. Eso Freud también lo había hablado. Hay estudios que lo han experimentado también con relación a que cuando no hay vínculos relacionados con mamá y papá, luego se queda un vacío. Claro. Ese vacío, entonces lo que estabas hablando, ese vacío se va desarrollando, ya ese afecto de papá no está, esa niña no crece con esa voz de ternura de un padre varonil, y cuando llega adulta y ahora comienza a escuchar a los niños, a un hombre, a hablarle con ternura, como tiene ese vacío, se apega tóxicamente a esa relación porque inconscientemente va queriendo aquello por lo cual su papá no le dio. O también puede suceder de que para ella es tan raro ver a un hombre que sea amable, cariñoso con ella, y como ella nunca lo tuvo, pues se aleja. Puede pasar eso, pero también una de las cosas, una paradójica de los traumas, es que exactamente una de las cosas que la gente comenzaron a experimentar desde niño, desde una cierta forma, es eso lo que le atrae luego de adulto. Muchas parejas o muchas mujeres tienden a buscarse sus parejas como tal, parecido a características de su propio padre. Exactamente en la búsqueda de lo que no tenía. Acuérdate de esto. Tan pronto yo no fui suplido de una necesidad fundamental y básica en mi vida, lo voy a demandar en la próxima casa en la cual yo considere que los vínculos vuelven a establecerse. ¿Y cuál es? Las relaciones de pareja. Claro. Porque acuérdate, no existe una persona que se represente tanto a mi papá que mi esposo. ¿Por qué? Porque son dos relaciones, no necesariamente las amistades, no, esa pareja con la cual yo creo unos afectos de amor, de cariño, que tú identificaste. De trato, exacto, que uno identificó, que te habla al oído. Por eso es que lamentablemente hay mujeres que dicen, pero esta persona me habló bonito, me dijo tantas cosas, y yo entonces le creí. Y cuando le creí me junté a él y después de ahí no quiso decirme más nada y ahora me trata mal. La ilusionó. Me ilusionó, me hizo qué sé yo. Y es parte de ese proceso, lo cual cuando tú empezaste a escuchar aquello que tu papá no te dio, eso fue lo que comenzó a pegarte a él. Sin saber o sabiendo la otra parte, la necesidad de validación que esa mujer tenía. Y yo creo que eso es una de las cosas que la mujer debe identificar sus vacíos existenciales. Ok, pero mayormente que si yo tengo unos vacíos y todavía yo no los conozco, por ejemplo, empiezo yo a pelear contigo porque yo quiero que tú seas más cariñoso conmigo, que me mire a los ojos, que me digas cuánto me ama, que tengo yo que ponerme a pensar por qué yo tengo esa necesidad de que tú me lo digas a mí. ¿Por qué tengo que yo pensar así? ¿O es que como cuando era niña nunca me lo dijeron, que ahora yo estoy buscando que alguien me lo diga? Porque en realidad tengo que empezar a evaluarme mi situación, mi condición mental, porque yo digo, pero ¿y por qué tengo que sentirme con este vacío si yo tengo que agradarme a mí misma, sentirme contigo, contenta conmigo misma de lo que soy, de cómo me veo, de cómo actúo, de cómo hablo? Todas esas cosas para que entonces así yo poder aceptar a la otra persona. Dijiste una palabra muy clara. Dijiste, porque tengo esta necesidad. Cuando hay una necesidad, eso no es amor. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas... Amor hacia mí misma. Sí, porque lo que pasa es que cuando yo tengo una necesidad, ¿cuáles son las necesidades básicas por las cuales si yo no tengo o no se me suplen, yo puedo tener un problema o puedo morir? Bueno, de comida, de respirar, de agua. ¿No? Eso son necesidades básicas. Necesidades básicas. Ahora bien, el amor no. Porque cuando estamos hablando de que tú no me amas porque yo necesito, hay una confusión entre las palabras. Porque cuando yo prácticamente necesito algo, entonces tu necesidad, cual yo no la puedo suplir, porque es una necesidad tuya. Ahora, si nosotros vamos a construir un amor, yo comienzo a dar y tú das y construimos
una casa, construimos una familia, porque los dos estamos dando. Pero cuando alguien necesita, prácticamente vienen los conflictos porque lo que la mujer o el hombre comienza a demandar es el vacío de la necesidad de la cual no fue suplida cuando comenzó su tiempo de origen, ¿no? Que tiene que ver con su hogar, su casa. Pero entonces hay otro punto aquí importante, porque si tú me estás supliendo una necesidad mía, pero si esa necesidad a mí no me agrada. Ese es otro punto, porque yo ahora mismito, yo quiero una necesidad de que tú seas, que tú me toques mi rostro. Pero entonces, si tú lo que haces de tocarme, me haces así, Sí, pues entonces yo me voy a molestar, yo voy a decir, no, es que yo no quiero que tú me hagas así, yo lo que quiero es que tú me acaricies, porque eso es lo que yo deseo. sí, porque el deseo y la necesidad son otras dos, son cosas diferentes. Okay. Lo que a veces la gente demanda es el vacío que tienen, pero el vacío no es producto de su esposo, es el producto de la necesidad de su papá no habérsela suplido, o de un entorno, de un vínculo tóxico, lamentablemente, donde se desarrollan cosas o relaciones negativas. Acuérdate que la vida es de vínculos, ¿sabes? De relaciones. De relaciones. La vida Ok. consiste en relaciones. Una persona que quiera estar en su casa y no quiera relacionarse con nadie tiene que buscar ayuda, porque el ser humano se tiene que relacionar. Ajá. Porque hay áreas en la estructura cognitiva mental que se desarrolla solamente teniendo contacto social. La confianza, prácticamente el poder amar, el poder desarrollar amistades, Claro. el poder disfrutar de cosas placenteras, es en el aspecto social. Y eso se desarrolla a través de los vínculos con las amistades, experiencias. vínculos con las experiencias, con todo un sinnúmero de cosas. Pero el vínculo es importante. Pero el vínculo en la estructura mental nuestra comienza en nuestra área o nuestra casa de origen. Es allí que comienza todas las cosas. Y lamentablemente, si nosotros no identificamos eso, vamos a confundir las palabras. Y este toquecito, esto yo lo llamo amor y tengo necesidad. Y hay mujeres que de repente tienen tanto vacío, porque esto tanto lo puede experimentar hombre como mujer, no Exacto. necesariamente. Sí, pero mayormente más lo necesitamos. Pero la realidad es que somos más nosotras las mujeres que lo necesitamos. Bueno, ¿Ve? Porque somos más emocionales. son emocionales, pero yo también he visto personas, hombres, que también lo son, pero tienen que ver con los vínculos. Ok. Mira, yo he conocido personas féminas que han desarrollado, no existen casas perfectas, hogares perfectos, no, pero existen hogares que han desarrollado vínculos más saludables, ¿no? Ok. De respeto, las condiciones llegaron, pues fueron planificadas, los hijos llegaron porque esta pareja, pues, tiende a planificar las cosas. Bueno, hay dificultad en otros tipos de elementos, pero un hogar un poco estable, mami y papá están ahí, Claro. sacan tiempo. Hay muchas otras familias o otras personas que no se desarrollan de esa misma perspectiva. Por lo tanto, lo que sintieron fueron abandono, rechazo. Entonces, esas dinámicas se dan y esas dinámicas prácticamente van estructurando el adulto que soy hoy. Ok. Ahora, yo necesito escudriñarme. La mujer, el hombre, necesitan mirarse hacia adentro, no hacia afuera. El problema de la insatisfacción no está por la falta de algo afuera, está porque tengo un vacío interno. En los tiempos antiguos y en los lugares prácticamente y en la Biblia, habla con relación a que los filósofos o el conocimiento de antes era conócete a ti mismo. Claro. O sea, esa era la clave. O sea, si tú logras conocerte a ti mismo y cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y cuáles son tus vacíos, entonces entenderás que no demandarás del mundo nada, porque ya tú estás pleno, ya tú te estás llenando y todo lo que va a surgir de la vida de los demás es un complemento dentro del proceso de relaciones. Pero a veces las demandas son de acaríciame y dame un abrazo. Un ejemplo, si tú un día necesitas un abrazo porque necesitas un abrazo, no podemos pensar que el hombre se lo tiene que imaginar. Es que él tiene que saberlo. No, mujer, ¿tú necesitas un abrazo? Sí, pues abrázalo. Pero es que lo que pasa es que uno quiere que tenga la iniciativa propia de que tome él un día y que sorprenda. Ve que si uno está así sensible, pues venga te diga, mamita, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, cariño? Y venga, ay, mi reina.
Eso, Chicos, pero acuérdate que estamos aquí. Acuérdate. Yo sé muy bien que aquí hay un grupo de mujeres que van a decir lo Sí. mismo. Y entonces van a ver hombres haciendo igualito. Exacto, sí. Ponte la cámara, ponte la cámara. Y lo que pasa es que lamentablemente hay mujeres con ese tipo de vacío, pero hay hombres que tienen una incapacidad de darle exactamente eso, porque también no podemos perder de perspectiva que si la mujer no tuvo afectos cuando pequeña por su padre, tampoco es responsabilidad de su esposo suplírselo. Eso no indica que el esposo desarrolle en la relación de vínculo como cualquier pareja, que son parejas que se abrazan, que pueden tener toques emocionales normalmente, pero ese desespero de que siempre quiero, de que me molesto porque no lo hiciste, porque me tuviste que haber hecho tal cosa, eso es una situación interna suya. Ok, ¿verdad? Porque no tiene que ver con él, porque también el otro tiene problemas, el otro también viene de una casa de origen que a lo mejor ha sido Sí, maltratado. no le enseñaron. No le enseñaron. Porque en la realidad estamos todos rotos, ¿sabes? Todo el mundo Exactamente. tiene sus situaciones y es verdad, porque uno puede exigirle tanto al esposo, pero yo sé muy bien que el esposo le exige también a la esposa que sea igual, porque puede ser que yo te estoy exigiendo a ti que tú seas cariñoso conmigo, pero también es viceversa, que puede ser que también tú lo desees. Exacto. Ahora, negar el dolor o negar lo que me ocurrió es exactamente lo que no me permite sanar. Porque con las personas cuando vienen a terapia, cuando las personas vienen a la oficina como tal y vienen a sentarse con uno de nosotros, con cualquier terapeuta, y se siente en la oficina, lo primero que viene es a poder vincularse, ¿no? Por eso es que yo no tiendo cuando voy a hablar con personas estar escribiendo, anotando. Yo no practico eso. Cuando una persona está en mi oficina, pues yo la atiendo. Mis ojos, mi atención, toda mi atención está dentro de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque ella está ahí o él está ahí porque los vínculos se rompieron y hay un dolor, sea por relaciones de familia, dolores por relaciones de matrimonio, de pareja, cualquier vínculo, un vínculo se rompió. Y si entonces está yendo a terapia y quiere conectar con otra persona que es un ser humano, necesitamos entonces vincularnos para que el proceso sea sanador. Claro. Por eso es que no sana la psicoterapia, sana el psicoterapeuta. Eso es bien importante. Eso lo dijo José Luis Marín, doctor José Luis Marín. No sana la psicoterapia. Dame darle psicoterapia a esta persona, dame darle una terapia. Eso no sana. Sana el vínculo del terapeuta cuando la persona se siente escuchada, cuando la persona se siente atendido, cuando uno puede darle una mayor comprensión, cuando uno mira a la persona. ¿Sabe cuántas las personas hablan y no se miran? Hay una desconexión de vínculo, porque una de las necesidades que tenían ellos era de ser vistos en su hogar, claro, por sus padres. Entonces hay una relación de no vinculación, de no mirada, de no afecto, no decir tú puedes, tú lo puedes lograr, tú lo vas a alcanzar. Esas personas no han sentido eso y tan pronto alguien le comienza a dar esa validación de que lo puede lograr, de que puede alcanzar cosas, que puede ir trabajando, ellos vuelven a tomar fuerza, pero cuando entonces encuentran a lo mejor un terapeuta, un psicólogo, que lo que andes apuntando, le da una receta, a veces unas pastillas. Léete un librito. Entonces lo que hace es y no que, está mal, es bueno exacto, leer y instruirse, sí, porque es necesario. No está mal, pero no sana necesariamente el librito, aunque el librito sea bueno. Sí, que mayormente lo importante aquí es que cuando tú vayas a hablar con una persona, si es un terapeuta, alguien de confianza, que tú te puedas sentir, que te pueda entender. No que solamente te diga, pues mira, léete este librito, los 5 pasos para alcanzar las emociones, o lo que sea. Porque entonces al fin y al cabo tú necesitas ser comprendida, porque tú lo lees perfecto, pero cuando la persona te dice, mira, yo voy a ti, tú lo puedes hacer, pues entonces ya uno se está pensando y evaluando y dice, ok, lo puedo hacer, puedo intentarlo. Y ahí uno puede mejorar sus emociones y su estado de ánimo. Sí, la mayoría de las personas que ya comienzan con un proceso de sanidad en terapia son aquellas personas que comienzan, abren toman el teléfono, llaman, se reúnen y logran hacer ese clic con ese terapeuta o con esa mujer terapeuta o psicóloga, Claro. que de repente dice, wow, me sentí escuchada,
Voy, hablé con el psicólogo, hablé con el doctor o hablé con fulano y me sentí empatizó conmigo. ¿Tú sabes por qué las personas muchas veces no llegan a los doctores para trabajar con sus asuntos? Porque se ha demostrado que si hay alguien que ha creado callosidad en el corazón y en las empatías, son los doctores. Porque los doctores lo único que hacen es que te escuchan, ok, toma esta receta y te puedes ir. Y vete. Espérate. Pero has hablado con él, le preguntaste de dónde viene, cuáles han sido tus situaciones difíciles. O sea, la gente necesita hablar, necesita expresar, necesita sacar eso de su corazón. Y ahí comienza una sanidad, porque tan pronto una persona comience a hablar, comienza a sanar. Desde que comienza a hablar, comienza a sanar. Ok, para entonces ir terminando, significa que si yo empiezo a hablar, a decir cómo me siento, pues ahí yo comienzo a sanar. Ahora bien, si una persona no tiene la facilidad de tener un terapeuta o un psicólogo que la pueda estar orientando, ¿cómo esa persona va a poder sanarse a sí misma si no tiene la ayuda ni los recursos? Se puede. Ok, tienes una buena pregunta, pero te voy a decir algo que también es sumamente importante. Siempre hay alguien que nos va a escuchar. A veces nosotros necesitamos un experto en esto. A veces necesitamos una persona con un librito en la mente y con un sinnúmero de técnicas y con un sinnúmero de libritos de psicología. No. A veces lo que la gente está buscando es un oído donde le escuchen. Eso. Y a veces eso está en una buena amiga, en un buen pastor, en un buen líder espiritual, en un buen terapeuta, en un buen psicólogo. O sea, siempre habrá alguien. Y si muchas veces no lo encuentras, posiblemente ese alguien seas tú mismo. ¿Ves? Y comienza entonces a desarrollar no solamente una expresión con relación a que hayan personas que necesiten también ser escuchados por ti y tú escuchado por ellos, que también pueda ser de mucha bendición para muchas personas el buscar a alguien, identificar a alguien espiritual, si va a la iglesia, un guía espiritual, pero debe de comenzar a hablar. La mayoría de las personas que comienzan a tener lo que le llaman somatización sobre asuntos emocionales que crean enfermedades físicas, se ha descubierto que son aquellos que se han resentido, guardado, no hablan, no expresan, y luego el corazón comienza a sentir prácticamente todo ese dolor interno, y el cuerpo prácticamente lo que la boca no puede hablar, el alma lo grita. Y el cuerpo también lo refleja. Lo refleja con enfermedades, sí, son con unas condiciones. enfermas. Muy interesante el tema de hoy. Mi gente, hasta aquí llegamos. De verdad que estamos bien contentos, bien emocionados. Ustedes comenten, denle like, compártalo para que nosotros podamos seguir haciendo estos podcasts y sobre todas las cosas, usted pídale al Señor que le dé la sabiduría, que conozca un buen pastor, un buen líder, una persona que pueda ayudarlo a hablar sobre lo que se siente. Ahora mismo nosotros, mientras estamos hablando aquí, mientras compartimos y hablamos, y hay personas que nos están escuchando, comienzan a empatizar, ya comienzan a sentir, wow, no soy el único. Hasta nosotros mismos. Sí, yo inclusive, yo he hablado con personas y yo hablo con personas todos los días y yo me he sanado compartiendo con otros los dolores. O sea, porque ¿quién le dice a una persona que los psicólogos, psiquiatras, pastores también no tienen problemas? Claro que sí. Ellos también tienen problemas. Claro que sí. Lo que pasa es que quien ha podido gestionar más esos asuntos son aquellos que están más conscientes de dónde viene el dolor. Entonces, como nosotros siempre estamos mirando muchas veces hacia afuera los problemas de todo el mundo, estar pendiente a la familia, y porque yo tengo que estar cuidando a fulano, me descuido yo en mis condiciones. Ahora, si tan pronto comienzo a darme más tiempo para mí, ¿y cómo, Luis? Bueno, vas a tener que decirle que no a la gente, vas a tener que estar dejando de estar con tanto compromiso, tomarte tiempo para dormir, para descansar, para despegarte. Sí, porque ya no estamos durmiendo, ya nos acostamos a la 1 de la mañana para levantarnos a las 4. No se acuestan a la 1, se acuestan no duermen, se recuestan en la cama, pero no duermen, no descansan, porque la mente no se ha podido desconectar. ¿Y qué es más fácil para un doctor? Toma, bébete ese medicamento. No, es que el resultado nunca, y esto es un tema que vamos a traer para después, el resultado para estas condiciones nunca es un medicamento. Nunca. Y eso está comprobado. Y vamos a traer las evidencias
para el próximo podcast. Ok. Pero nunca los antidepresivos y ciertos medicamentos que tienen que ver más con el aspecto antidepresivo son la solución. Nunca fueron creadas Es que como no parte va, de la no va a recuperación. resolver nada porque tú te tomas el medicamento, te pones así como embobado y después se le va el medicamento y vuelve a la realidad. Sí, no, pero a la misma vez no resuelve el problema, porque el No problema, resuelve el problema. si tú tienes un problema de una relación tóxica, beberte una pastilla no cambia la relación Te va tóxica. a dormir, pero va a seguir la misma persona ahí. Exacto, porque el problema no está en el medicamento que va a cambiar algo en mí. Está en tu entorno. Está en mi entorno, porque la Ujú. depresión nunca está en ti, ni en mí, ni en mi cerebro. La depresión está en el entorno. Y si yo logro cambiar mi entorno, cambio mis sentimientos y mis emociones y se Sí. manifiesta mayor aspecto saludable. Un ejemplo más simple, te vas de vacaciones y ahí está todo bien chévere, la pasas súper bien, vas a la playa, no tienes ningún problema y no tienes ni depresión ni ansiedad, No. pero vuelves otra vez a donde tú estás, a tu casa, a donde tú te relacionas y, entorno. vuelve otra vez la Vuelve, situación. entorno, relaciones. Si tan pronto alguien te invita para un cumpleaños y de repente tú no quieres ir, te dice, no, tú tienes que ir. No, espérate, yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir a ningún lugar. Y ese tengo, cuando de repente quiero someterme a esa demanda externa a mi vida y voy con coraje, con Exacto. molestia. Entonces, es tu entorno. Si cambia tu entorno, cambia tu salud mental. Ay, qué bien. Pues nada, mi gente, hasta aquí este programa Desde la Raíz. Recuerda compartirlo, Suscribirse. darle like, suscribirse, escríbanos, déjenos mensajitos. Si te gustó, qué te opinas, todas estas cosas y los temas que tú quisieras que nosotros abordáramos en los diferentes podcasts. Y vienen temas, pueden aportar, Oh, sí. escribirnos y decir, necesitamos este tema y lo vamos a Sí. hacer con mucho cariño y mucho amor. Dios Claro les bendiga que sí. mucho. Nos veremos pronto. Bendiciones. Chao.